Este video es de la parte de planteamiento de la nueva prueba de transición, ¿ya? Esta prueba, recuerden que yo se las envié, así que todos la tienen. En la clase pasada nosotros hicimos hasta el número 19 de estos ejercicios, así que voy a terminar con la resolución de lo que son los ejercicios de planteamiento. Recordemos que vimos lo que eran razones y proporciones. Veamos este ejercicio. Un paquete de 24 rollos de papel higiénico de 50 metros cada uno cuesta 7.440 pesos. Esto es como cuando vamos al supermercado y vienen los paquetes todos juntos, vienen en este caso 24 rollos, cada rollo tiene 50 metros. Por lo tanto, si yo lo pienso, la cantidad de metros que tengo sería multiplicar 24 por 50, ¿ya? Entonces, si yo multiplico 24 por 50, es la cantidad total de metros. Todos esos metros valen 7.440 pesos. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el valor de un metro de dicho papel? Si 24 por 50, yo lo multiplico, me da la cantidad de metros que valen 7.440. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale un metro, ¿ya? Por eso pongo X en lo que quiero calcular. ¿Se acuerdan que yo les dije, hacemos una tablita con los datos? O sea, la cantidad total de metros que tengo y cuánto valen esos metros. La cantidad total de metros sería 24 por 50 y eso vale 7.440. Me están preguntando cuánto vale un metro, ¿ya? Cuando teníamos una proporción directamente proporcional, o sea que una variable aumenta y la otra también, o sea, si aumenta la cantidad de metros, obviamente voy a pagar más plata. Por lo tanto, aumenta la cantidad de metros, aumenta la cantidad de dinero. Nosotros calculábamos multiplicando cruzado, así, las dos variables, o sea, metros por dinero, y lo multiplicamos por la que sería cruzada de la incógnita. Fíjense, 7.440 por 1 dividido en 24 por 50. Fíjense que las respuestas no había que hacer ningún cálculo, solamente me pedían que lo dejara expresado, ¿ya? En este caso, la respuesta correcta es la letra C. Vamos con el número 3. Erika pide un préstamo de 180.000 pesos en una financiera para pagarlo en 12 cuotas mensuales iguales, ¿ya? Entonces, ¿cuánta plata fue a pedir? 180.000 pesos. Le iban a prestar. Y lo va a pagar en 12 cuotas mensuales. La financiera utilizó la siguiente expresión para calcular el interés. El interés anual que le va a cobrar va a ser los 180.000 pesos que le va a prestar por el 20%, ¿ya? Entonces, ¿cuánto debe pagar Erika solo por concepto de interés en cada cuota donde le interesa pagar es el mismo en cada cuota? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es calcularle el 20% a los 180.000 pesos que pedí, ¿ya? Porque eso es el interés anual. Si yo multiplico, simplificamos este y este 0 por esto, porque esto sería lo mismo que 1.800 por 100, así que simplificamos ahí. Y me quedaría que multiplicamos 20 por 1.800. Si yo hago ese cálculo, me sale que al año el interés anual, fíjense, es de 36.000 pesos. Pero a mí me están preguntando cada cuota, y como es 12 cuotas, vamos a dividir estos 36.000 pesos en 12 cuotas iguales, lo que me da que cada mes yo voy a pagar solamente por concepto de interés 3.000 pesos. El número 4 ya lo habíamos hecho porque era de raíces. Vamos al número 5. Esto vamos a hacer recuerdo de lo que vimos en clases. Donde sale es algo, sería igual a algo, y de algo es por algo. Entonces, ¿qué porcentaje es lo que yo no conozco? Acordémonos que porcentaje es lo mismo que 1 partido en 100. Entonces, ¿qué? No lo sé. Porcentaje, ¿cierto? Que por 1 partido en 100 de A por B es A más B. Simplemente llevo esta frase a esta forma matemática. Lo puedes hacer así y por lo tanto despejamos la X. Esto pasa dividiendo y esto pasa multiplicando. Por lo tanto me quedaría 100 por A más B dividido en A por B. ¿Ya? Ese sería el porcentaje, la letra B. Fíjate que también lo puedes hacer pensando así. Sí. ¿Qué porcentaje es A más B de A por B? El 100% sería A por B, si lo hiciéramos en una proporción. A por B sería el 100%.
Entonces, ¿qué porcentaje, cuál, la X, la incógnita, es A más B? Y aquí hacemos nuevamente el producto A más B por 100% dividido en A por B. ¿Ya? Hacemos una proporción directa nuevamente. Lo pueden hacer de las dos formas. Vamos con el número 6. Este era muy simple y era uno de los pivotes. ¿Ya? O sea, era una de las preguntas que no tiene puntaje. 200 estudiantes responden una prueba. ¿Ya? O sea, tenemos total de estudiantes 200. El 10% de ellos responde de manera incorrecta o errónea la pregunta 15. O sea, el 10% de los 200 estudiantes la contestaron mal. Entonces el 10% de 200, vemos que 10 por 1 partido en 100 de 200, ¿cierto? Simplificamos esto con este 0 y este 0, me queda que en el fondo 10 por 2 son 20 estudiantes de los 200 contestaron mal la pregunta 15. Considerando que todos los estudiantes contestaron la pregunta 15, ¿cuántos estudiantes contestan correctamente la pregunta? Entonces, si 20 estudiantes lo contestaron de forma incorrecta, entonces 200 menos 20 sería 180, lo contestaron de manera correcta. También lo puedes pensar que si el 10% lo contestó de manera incorrecta, el 90% de los 200 estudiantes lo contestó de manera correcta. Por lo tanto, también puedes calcular el 90% de los 200 estudiantes y simplificamos aquí, me quedaría 2 por 90 es 180. Puedes hacer restando o puedes hacerlo de forma directa, ¿ya? En ambos casos da el mismo resultado. La 7 era un logaritmo, la 8 eran potencias, la 9 ya lo habíamos visto, esto eran de números reales, la 10 logaritmo. Vamos a la 11. Este tipo de ejercicio es sumamente importante, puede que la explicación sea un poco más lenta, pero quiero que vean la metodología de cómo se plantean y generalmente lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, esto cuando tienen la alternativa 1 y la alternativa 2 se llama ejercicio de suficiencia de datos, ¿ya? Donde tú tienes que comprobar primero que si se cumple para la 1 por sí sola, después si se cumple para la 2 por sí sola. La tercera forma que tienes que comprobar es si con ambas juntas puedes resolver el problema y finalmente si no puedes resolverlo porque se requiere información adicional. Vamos a ver, una pelota se deja caer desde una altura A, ¿ya? Vamos a pensar que vamos a tirar desde aquí arriba una pelota, ¿ya? O sea, es lo mismo que si yo hago esto y se fijan que esto desde aquí arriba hasta que dio el primer rebote sería A. Por lo tanto, tiro algo, una pelota, baja y de aquí rebota y vuelve a subir, ¿cierto? A la altura que llega, ¿ya? La altura que alcanza la pelota en el primer rebote, o sea, cuando hace ese movimiento, esa altura que está marcando mi dedo, es equivalente a 2/3 de la altura inicial de A. Se fijan que obviamente el rebote llega más abajito que lo anterior. ¿Cuánto más abajo? Llega 2/3 de A. Por lo tanto, esa altura ahora, ¿cierto? A es 2/3 de A. Después de cada rebote, la pelota alcanza una altura equivalente a 2/3 de la altura del rebote anterior. Siempre va a seguir rebotando esta pelotita, ¡pum! Y ahora esta altura va a ser 2/3, pero de esta altura. Esa va a ser mi nueva altura. Por lo tanto, va a ser 2/3 de la altura anterior, que vendría siendo esta. Y así sucesivamente, ¿ya? ¿Se puede determinar el valor de la altura que alcanza al 10º rebote la pelota? Sí se conoce. Y acá vamos a analizar. Voy a analizar primero los datos y después vamos a analizar los datos de acá, la 1 y la 2. Voy a anotar el rebote y la altura que alcanza, ¿ya? En el rebote 0, o sea, yo no he lanzado la pelota, estoy a una altura A, ¿ya? Notar que yo puse 2/3 elevado a 0 en el rebote 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a 0 es 1, ¿ya? Puedes haberlo no puesto, ¿ya? Pero después te voy a mostrar por qué lo puse. En el rebote 1, voy a mi dibujito, aquí rebotó y subió y llegó hasta 2/3 de la altura inicial, que era A. Anoto, en el rebote 1, 2/3 de A. Yo fíjate que después lo volví a escribir como A por 2/3 elevado a 1. Empiezo a relacionar, generalmente se relacionan así, como que la potencia, algo le pasa con el dato de acá. Es muy general este tipo de ejercicio. Voy al segundo rebote, aquí, ya rebotó una primera vez, voy al segundo rebote, ¡pum! Y llego hasta acá.
llegó a 2/3 de la altura anterior. ¿Y cuál era la altura anterior? La altura anterior era 2/3 de A. Fíjate cómo lo anoto. En el rebote 2 tengo 2/3 de por la altura anterior, que era 2/3 de A. Aquí me está pasando que tengo 2/3 por 2/3. Eso es lo mismo que 2/3 al cuadrado. Acuérdate que en las potencias, cuando se multiplican dos potencias, la misma base, se mantiene la base y se suman los exponentes. Por lo tanto, me quedaría A por 2/3 al cuadrado. Fíjate que en cada rebote la potencia va tomando el número del rebote que estoy haciendo. Si dibujas el tercer rebote, te va a quedar que es 2/3 de la altura anterior. Por lo tanto, anoto 2/3 por, y esta vendría siendo la altura anterior, 2/3 por 2/3 de A. Si lo anoto como potencia, mantengo la base y sumo los exponentes de 2/3, ¿verdad? Entonces me quedaría 2/3 elevado a 1, 2, 3, 2/3 al cubo por A. Fíjate que en el tercer rebote tengo 2/3 al cubo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo escribiríamos el décimo rebote? Simplemente A por 2/3 elevado a 10. Porque el numerito del que se está elevando, por eso aquí yo le puse 0, porque en el rebote 0, esto es elevado a 0. En el rebote 1 es elevado a 1. En el rebote 2 es elevado a 2. En el rebote 3 es elevado a 3, ese 2/3. Por lo tanto, en el rebote n o en el rebote 10 va a ser 2/3 elevado a n, o en este caso el 10, 2/3 elevado a 10. Entonces, si yo quiero calcular hasta qué altura llega, fíjate que yo, para poder tener este número, lo único que necesito es el valor de A. Entonces, si me dan la altura inicial de A, digamos que yo lo lancé de 50 centímetros, la pelota, obviamente voy a tener este valor y voy a poder conocer la altura a la que alcanza. Por lo tanto, una por sí sola está correcta. Ahora voy a analizar dos por sí sola. La altura que alcanza en el tercer rebote. Fíjate que aquí en el tercer rebote yo tengo que la altura que alcanza es A por 2/3 al cubo. 2/3 al cubo yo lo puedo calcular, porque 2 por 2 es 4, por 2 8, y 3 por 3 9, por 3 27. O sea, sería 8/27 de A. Si, por ejemplo, me dicen que al tercer rebote alcanzó 10 centímetros de altura, quiere decir que A por 2/3 elevado a 3 es igual a 10. Con esa ecuación yo puedo despejar nuevamente el valor de A. Y si para poder calcular en el décimo rebote lo que yo necesito es A, con esta información por sí sola también puedo contestar esta pregunta. Por lo tanto, la respuesta correcta sería cada una por sí sola. ¿Ya? Veamos el número 12. Estos problemas también de edad son muy típicos. ¿Ya? Tenemos, si Ana tiene en la actualidad, o sea, hoy, en general siempre notamos estas tablas con los datos que nos están diciendo. Hoy, o hace 4 años, o más 4, o lo que hacemos una tablita con los datos, ordenando los datos. Entonces, tenemos, si Ana tiene en la actualidad 2 menos 3 años, o sea, hoy Ana tiene eso, ¿qué edad tendrá en 4 años más? Entonces, de hoy pasan 4 años más, a la edad de hoy yo le tengo que sumar más 4. Simplemente sería a 2a menos 3, sumarle 4. Y eso es 2a menos 3 más 4, es lo mismo que 2a más 1. Una respuesta bastante sencilla. El ejercicio número 13, este tipo de ejercicio es sumamente común y lo que tienes que hacer para desarrollarlo es ir fijándote en qué paso se equivoca la persona que está desarrollándolo. Fíjate acá. Calíope efectúa el siguiente procedimiento para reducir la expresión 2 por, entre paréntesis, 2x menos 5 al cuadrado, menos 10 por, entre paréntesis, 2x más 3. Entonces, aquí anotan el ejercicio y esta flechita te muestra el resultado que le dio ella en el primer paso, aquí el resultado que le dio ella en el segundo paso, aquí el resultado que le dio en el tercer paso y aquí el resultado que le dio en el cuarto paso. Y te preguntan en cuál de los pasos se equivocó. Tienes que ir resolviendo al lado, como si lo estuvieras haciendo tú solo, y ver, comparar tu resultado con lo que ella escribe y ver en qué paso se equivoca. Veamos aquí. Este es el ejercicio y esta niña empezó a desarrollar el ejercicio. Básicamente, al principio lo copió igual, fíjate. 2 por 2x menos 5 al cuadrado. Aquí no hizo nada, sino que desarrolló este paréntesis. Eso es lo que hizo ella primero. ¿Qué hizo? ¿O qué debería haber hecho? Tendría que haber multiplicado el menos 10 por el 2x y el menos 10 por 3, ¿verdad? Entonces, menos 10 por 2x me tiene que dar
menos 20x. Ese está correcto. Y menos 10 por 3, más por menos, me da menos 30. Entonces, ella notó más 30. Quiere decir que en este paso, en el primer paso, ella se equivocó. ¿Ya? Vamos al número 14. Sean A y B las medidas de los lados de un rectángulo cuya área es 48 centímetros cuadrados. Dibujo un rectángulo y voy anotando mis datos. A y B. Sabemos que el área de un cuadrado, de un rectángulo, se calcula como A por B. Por lo tanto, me dice que es 48. A por B sabemos que es 48 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué otra cosa me dan? Que A cuadrado más B cuadrado es igual a 100. ¿Ya? Entonces, en la primera parte de álgebra, lo primero que hay que aprenderse son los cuadrados perfectos, ¿ya? Los cuadrados de binomio, ¿ya? Entonces, uno de ellos que vamos a usar mucho es el cuadrado de un binomio, donde el a más b al cuadrado es lo mismo que el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces este por este, ¿ya? Fíjate aquí, cuadrado del primero, 2 veces 2 por este más este y más el cuadrado del segundo. Entonces, si yo desarrollo a más b al cuadrado, voy a tener que esto es lo mismo que a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Fíjate que a mí justo me dan el valor de a más b cuadrado, ¿ya? Y me están preguntando solamente por el valor de a más b. Entonces, vamos a escribir los valores de esto. Tenemos que a más b al cuadrado va a ser igual a cuadrado más b cuadrado, que es 100, más 2 veces a por b. A mí me dieron el valor de ab, que es 48, por lo tanto, 2 veces por a sería 2 por 48. ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? Tenemos que a más b al cuadrado es lo mismo que 100 más 96. Entonces, a más b al cuadrado es 196. Pero a mí me piden el valor de a más b, no de a más b al cuadrado. Recuerda que, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que sacar la raíz, ¿cierto? Entonces, para saber el valor, si esto al cuadrado, recuerda que, por ejemplo, yo te daba el 5 al cuadrado, ¿cierto? Y eso es lo mismo que la raíz de 25, ¿verdad? 5 al cuadrado es lo mismo que la raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es aplicar la raíz cuadrada de este valor para poder calcular AB. Y esta es una raíz cuadrada perfecta que es 14. 14 por 14 es 196. Por lo tanto, A más B es lo mismo que 14. Vamos con el número 15. Este ejercicio es sumamente simple, lo puedes resolver de dos formas muy intuitivas. La segunda es muy intuitiva, esto lo voy a plantear con un poco más de ecuación. Las 3/4 partes de la longitud de una carretera están pavimentadas. Fíjate que yo dibujé una recta, una carretera, la dividí en 4 partes iguales y 3/4 partes de esta están pavimentadas. Al largo total le coloqué T, le puedes poner el largo que tú quieras, ¿ya? Y me dicen, aún faltan por pavimentar P menos 10 para tener la carretera completamente pavimentada. ¿Cuál es la longitud total de la carretera en función de P? Entonces, fíjate que 3/4 partes de la carretera total de T más lo que me falta por pavimentar, más P menos 10, es igual al total, ¿cierto? O sea, las 3/4 partes de esto más esto, si yo las sumo, me daría la longitud total. Entonces, vamos a pasar las T con las T y voy a dejar las P con las P. Entonces, tenemos que P menos 10, esto lo voy a pasar restando para allá, es igual a T menos 3/4 de T. ¿Ya? P menos 10, recuerda aquí, denominador común, 4. Aquí sería 4T menos 3T, me da 1T, y abajo mantengo el cuarto. Pues lo mismo que 4/4 restarle 3/4, me quedaría 1/4 de T. ¿Ya? Voy a multiplicando aquí el 4. 4 por P menos 10 es igual a T. 4P menos 40 es igual a T. La longitud total de la carretera, o sea, T, la longitud total, es lo mismo que 4P menos 40. Puedes hacerlo así o simplemente, si a mí me dicen que yo tengo una carretera que está dividida en 4 partes iguales y que una de esas partes es P menos 10,
Quiere decir que esta partecita también es P menos 10, que esta partecita también es P menos 10 y que esta partecita también es P menos 10. En total, si yo sumo todas las partecitas, sería sumar P menos 10 más P menos 10 más P menos 10 más P menos 10, o lo mismo que multiplicar 4 por P menos 10, que sería esto, 4P menos 40. De ambas formas puedes y llegas al mismo resultado. Vamos con el número 16. Para las alianzas de un colegio, un grupo de estudiantes confeccionará una bandera de forma rectangular, con 3 franjas rectangulares, una de color verde, otra de color amarillo y otra de color azul. Fíjate que están dibujadas como te lo están preguntando después. La verde es la más delgada, la amarilla es la más gruesa y la azul un poquito más delgada que la amarilla, pero más gruesa que la verde. Y el largo de este, más el largo de este, más el largo de eso, o sea, esa rayita más eso, todo eso mide 85. El grupo quiere que la medida del ancho de la franja de color amarillo sea el doble de la medida del ancho de la franja azul. Es decir, por ejemplo, si esta mide 5, esta va a medir 10, va a medir 2 veces lo que mide este. Por lo tanto, ya sabemos que a este le vamos a poner X y a esto le vamos a poner 2X, ¿ya? Si no te acuerdas cómo o no entiendes mucho, piensa como en ponerte un ejemplo para poder llevarlo a la X. Quieren que la amarilla, fíjate que es más gruesa. Por ejemplo, que la amarilla mida 20. Entonces, si esa mide 20, la azul mide 10, ¿ya? Entonces, es 2 veces la medida de este, ¿ya? Entonces, y que la medida del ancho de la franja verde sea 15 centímetros menor que la franja azul. O sea, que si este, por ejemplo, mide 18, esta mida 18 menos 15, mida 3, ¿ya? Esta es la más delgadita. Entonces, si esta medía aquí X, esta mide 2X, y la verde entonces mide X menos 15, porque es la azul menos 15. Entonces, tenemos que al sumar los largos, la verde, que es X menos 15, más la amarilla, que es 2X, más la azul, que es X, eso me da 85. Y esto es simplemente completar la ecuación. Voy a sumar las X, tengo una X más 2X más, son 3X más X, serían 4X, y me queda menos 15, es igual a 85. Este 15 pasa sumando, y por lo tanto me quedaría 4X es igual a 85 más 15. Ahora voy a despejar porque tengo 4X igual a 100, por lo tanto X es igual a 100 partido en 4. Quiere decir que la X vale 25. ¿Cuál es la medida de la franja amarilla? Recordemos que el X era el azul, por lo tanto, la amarilla, que es 2 veces el azul, es igual a 50. ¿Ya? Vamos con la 17. ¿Ya? Esto era, lo habíamos hecho porque eran soluciones de las ecuaciones de números enteros. ¿Ya? Voy con la 18. Esta también era un pivote, ¿ya? Tampoco entró en la contabilidad del puntaje. La cantidad mínima recomendada de ingesta diaria de calcio para adultos de entre 19 y 50 años es de 1000 miligramos por día, ¿ya? O sea, lo mínimo que yo puedo tomar son 1000 miligramos al día. Una taza de 250 ml de leche entera tiene 280 miligramos de calcio, aproximadamente. Y un vaso de 200 ml de jugo de naranja, es más chiquitito, tiene 50 miligramos de calcio. Miguel tiene 40 años y decidió que cierto día solo tomará leche entera y jugo de naranja. Si ese día tomara solo una taza llena de leche, acuérdate que la taza, una taza, me da 280 miligramos de calcio nomás. Voy a tomar solo una, ¿ya? Y N vasos de jugo de naranja, ¿cuáles de las siguientes inecuaciones permite determinar los valores de N para los cuales Miguel cumple la ingesta recomendada de calcio? Este es un ejercicio de inecuaciones que es lo mismo que las ecuaciones, pero que tienen intervalos, ¿ya? No hemos pasado todavía en profundidad esta materia, yo no sé si ustedes la tienen pasada. Lo único importante de esto es que en general son sumamente simples, se analizan igual como si yo tuviera un igual, ¿ya? Pero poniendo atención en lo que me están pidiendo, que sea, por ejemplo, mayor que algo, menor que algo. En ese caso yo pongo un mayor o un menor en vez de un igual. Y si me dicen a lo más que o a lo menos que, ponemos el mayor o igual, o menor o igual, ¿ya?
Y en las inecuaciones, lo importante es que cuando multipliquemos nuestra ecuación, nuestra inecuación en este caso, porque no tienen iguales, por un valor negativo, el sentido de la ecuación cambia. O sea, se da vuelta el signo, ¿ya? O sea, lo que era mayor o igual pasa a ser menor o igual. Y lo que era menor o igual pasa a ser mayor o igual, ¿ya? Eso es como el gran ojo que hay que tener en las inecuaciones. El resto es muy, muy intuitivo. Veamos este ejercicio, que aunque no hemos pasado la materia de inecuaciones, es muy simple de plantear, así que no me quiero quedar pegada mucho en la materia y no pasarlo. Fijémonos que la cantidad de calcio que yo necesito, o lo que voy a consumir en el día, va a ser la cantidad, el número de vasos de leche por los 280 miligramos de calcio que me aporta, ¿ya? Más la cantidad de vasos de jugo de naranja por los 50 miligramos de calcio que me aporta cada naranja, cada vaso, ¿ya? Eso tiene que ser, como me dicen acá, a lo menos, ¿ya? Me dicen que, ¿para cuál de los valores Miguel cumple la ingesta recomendada? O sea, tiene que ser mayor o igual a 1000, para que, recordemos que aquí me dicen que yo tengo que tomar, la ingesta recomendada son 1000 miligramos, entonces a lo menos, si yo voy a alimentarme solamente en base a jugo de naranja y a leche, lo mínimo que tengo que llegar a cubrir son los 1000. O puedo tomar más leche y más jugo de naranja y puedo tener 1000, 1050, 1200, da lo mismo que me pase, pero a lo menos, o sea, esa suma de la cantidad de miligramos tiene que ser mayor o igual a 1000. Acá en este caso me dijeron que esta persona iba a tomarse solamente un vaso de leche y se va a tomar n vasos de jugo de naranja. Entonces, 1 por 280 más n por 50 tiene que ser mayor o igual a 1000. Al menos debe ser 1000 o más. Por eso ponemos mayor o igual. ¿Ya? Fíjate que simplemente era plantear la inecuación. 280 más 50 por la cantidad de vasos que me tomen tiene que ser mayor o igual a 1000. Este ejercicio era muy sencillo y fue uno de los que efectivamente se eliminaron en la puntuación. Finalmente llego al ejercicio 19, que es también una inecuación, ¿ya? Pero como vamos a empezar a ver ahora la materia, lo voy a dejar planteado, ¿ya? Perdón, el ejercicio 19 no lo voy a hacer de desarrollo de planteamiento, porque ya aquí, si te fijas en el punto 19, fíjate que el 18 hubo un cambio ya en la materia y empezamos con la parte de álgebra, porque ya álgebra contiene ecuaciones, sistema de ecuaciones, los polinomios, hasta aquí, hasta el ejercicio 17, es el primer eje temático donde entra la parte de números, potencias, raíces, logaritmo y planteamiento.